Los Thunderbolts. No es solo otra película de superhéroes, es una grieta, una pausa incómoda en medio del estruendo de explosiones y capas ondeando en el viento. Aquí no hay héroes perfectos, hay cicatrices, dudas, decisiones grises, y en esta oscuridad es donde realmente se enciende la luz. A través de estos personajes, sus silencios, sus gestos, los Thunderbolts nos muestran que el heroísmo no siempre se grita, a veces apenas se susurra. Nos enfrentamos con preguntas que van más allá del bien o el mal, que tocan lo político, lo social y lo humano, y si afinamos el oído descubrimos que hay otro tipo de arte latiendo debajo de la imagen, una voz que no se ve a simple vista pero se transforma, una música que no solo suena, sino que también piensa, una historia que no solo entretiene, sino que también incomoda y provoca que nos obligue a mirar hacia adentro. Porque cuando dejamos de buscar respuestas fáciles, empezamos a escuchar los matices. Descubrimos que incluso en una película de superhéroes hay espacios para hablar del mundo real y del arte. Incluso del arte invisible que nos conecta hacia donde estamos ahora. De todo eso y más vamos a estar hablando en este video. Hola Casamente fans, aquí Mateo, bienvenidos a San Mateo Show. La película de los Thunderbolts, si bien es una película de superhéroes, representa un audaz giro dentro del universo cinematográfico de Marvel o el UCM, como a usted se le sienta más cómodo decirlo. Literalmente se aleja de la fórmula tradicional de Marvel y nos ofrecen una narrativa más introspectiva y emocionante que resuenan dentro de nosotros. Si me lo preguntan, trataron de destrozar esta cansada fórmula Marvel. Básicamente es una introspección de lo que puedes llegar a ser una película de superhéroes dentro del UCM. No solamente fuera del UCM, que fuera del UCM lo hemos visto muchas veces, sino hablo dentro del UCM. Para mí es un gran giro. También podemos ver estos temas como el trauma, la manipulación gubernamental y la búsqueda de la redención. El equipo es reunido por Valentina Allegra, no sé cómo se llama, Allegra, creo que sí, Valentina, con la intención de que se enfrenten entre sí, lo que refleja una crítica de la estructura del poder que explotan a individuos marginados para sus propios fines. Feministas contra antifeministas. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Pero sí, básicamente es un poco lo que se ve. Pero sí, básicamente es un poco como ejemplo de lo que está pasando en la actualidad. Digamos, no podemos decir que no es verdad que no hay desaparecidas, no podemos decir que no es cierto que literalmente las feministas luchan para que se haga algo con estas desaparecidas, pero tampoco podemos decir que su lucha es correcta. Ahorita verán por qué. Literalmente, más del 50% de los mexicanos viven al día, y si bien hay una gran desigualdad histórica dentro de nuestra actualidad, el problema no es tanto de las leyes, sino más bien de estos modismos y costumbres y cultura que tenemos en la actualidad. Porque si hablamos de leyes, tenemos un putero que básicamente ayudan a las feministas. Pero no, ese no es el caso. El caso es que sí vivimos en una cultura bastante sexista. Y esto ya ha impulsado bastante el movimiento. Pero recordemos que más del 50% de los mexicanos viven al día. Entonces, ¿qué sucede con este hecho? Que básicamente las marchas feministas obstruyen este paso vehicular para poder llegar a sus trabajos o a sus escuelas. Al final y al cabo, recordemos que esto es un problema de la educación que se resuelve por educación y no por estas mismas marchas. También recordemos que somos un país tercermundista y literalmente dependemos de los otros países para sobrevivir. Entonces, si de por sí
El gobierno nos roba nuestros impuestos, el hecho que tenga que arreglar algo que debería de estar intacto, nuestros impuestos se van a la mierda. ¿Por qué digo esto? Pues verán, básicamente el gobierno, aquí en México, no sé en otros países, pero voy a dar de ejemplo mi país, México querido, mi México mágico, jajaja. Básicamente podemos ver que valoramos más la infraestructura que la seguridad. Esto se debe por justamente que somos un país tercermundista y dependemos de otros países. Entonces, digamos que hay una cosa llamada impuestos y hay un rubro de impuestos, que es una administración de dónde se va cada una. Se supone que se prioriza la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo, si se da por sí los políticos nos roban nuestro dinero, el hecho de que pues se arregla algo que debería de estar intacto, pues nuestros impuestos se van justamente a la mierda. Priorizamos más la infraestructura por ser un país tercermundista que la seguridad justamente por ser un país tercermundista. Básicamente es una conciencia política que no todos tenemos y por eso sentimos esta libertad de hacer lo que sea sin importar que varios trabajadores los puedan llegar a despedir por no llegar a tiempo o que esa pequeña falta que tuvo ese alumno al final repruebe y no tenga ganas de estudiar. Recordemos que este es un problema cultural que si bien no es estático, se resuelve por la educación. Esto solamente crea resentimiento por las dos posturas, tanto las que son feministas y los que no son feministas, y esto crea una guerrilla. Básicamente lo que pasó con Valentina y este grupo de los Thunderbolts, que hicieron que se pelearan entre ellos para eliminarse. Al final Valentina representa este poder que los está manipulando. Pero ¿por qué el gobierno nos querría ver divididos y no unidos? Es más fácil señalar que hay más problemas en la sociedad para después poner tu candidatura y que voten por ti porque dices voy a solucionar estos problemas. Porque es una manera de que no voy a decir el movimiento político por miedo a que me censuren, pero digamos, vamos a inventar un partido político llamado Kaido. Digamos que Kaido está en el poder, pero va a terminar su sexenio. Entonces dice, el partido Kaido debería de estar en el poder. ¿Qué hago? Voy a poner estos problemas sociales para que mi próximo sucesor, cuando le toque venir aquí, tenga con qué decir que va a mejorar el país. Entonces tenemos estos políticos y tenemos el mismo partido Kaido con otro representante que se quiere sumar para ser presidente y dice, yo voy a arreglar este problema social que está actualmente. Y ese problema social se debió a este mismo partido político. Básicamente es una manipulación del gobierno hacia nosotros, los ciudadanos, porque nos quieren ver divididos, porque mientras las masas estén divididas, es más fácil controlarnos y que tengamos, pues básicamente, ese voto para que ellos ganen. La inclusión de estos personajes como Bob y Sentry, un superhumano inestable, aborda cuestiones de salud mental y el impacto del poder no regulado. La película evita glorificar la violencia centrándose solamente en el realismo emocional y la vulnerabilidad de estos mismos personajes. Pues bueno, al final y al cabo los Thunderbolts se destaca por esta valentía de explorar nuevas direcciones dentro del UCM, la combinación de una narrativa centrada en los personajes, una estética distinta literalmente y una crítica social profunda, se convierte en una de las entregas más inolvidables de esta franquicia, para mi opinión una de mis favoritas. Si bien algunos espectadores pueden encontrar su tono más sombrío y su enfoque menos convencional, estos elementos son precisamente lo que nos otorgan esta fuerza y originalidad. Básicamente es romper la fórmula Marvel. En resumen, Los Thunderbolts es una película que desafía las expectativas y ofrece una experiencia cinematográfica rica y reflexiva. Para mí, una de las mejores películas que hemos podido ver en Marvel, porque rompe el estereotipo del héroe.
Al finalmente no es el héroe moralmente ambiguo, moralmente correcto como el Capitán América o Superman, sino que son ex asesinos, son personas que cometieron errores, incluso tienen chistes medio funables, un poquito machistas, un poquito racistas, un poquito de todo, pero al final se llevan bien y al final hacen lo correcto. Al final no se trata de quién eres en el interior, son tus actos los que te definen. Y es curioso porque son estas diferencias de ideologías que no los hacen dividirse, al contrario, los hace unirse aún más, no como en la actualidad. ¿Cómo? ¿Eres conservador? No, yo soy progresista, chinga tu madre. En los Thunderbolts es como, hola amigo, sé que tenemos ideologías distintas, pero me caes bien y nos llevamos chido. ¿Por qué se dio esto? Recordemos que la película empezó con Yelena en un rascacielos y poco a poco que avanzaba la película iba más hacia abajo. Literalmente llegó al subterráneo, donde solamente pudo salir con ayuda de estos mismos personajes que estaban en la misma situación que ella. Una representación de la depresión y de que como a veces uno confía en las personas no porque les tenga confianza, sino porque tienen que confiar en los unos de los otros para poder salir en un aprieto o una situación donde nos dejan vulnerables. ¿Qué sería consumir en exceso? Literalmente hay una canción del Cuarteto de Nos llamado Marioneta que nos habla justamente de eso. Al final y al cabo, un dato curioso es que esta canción del Cuarteto de Nos y el género de superhéroes, literalmente el Cuarteto de Nos y el género de superhéroes, dentro de los que quieren llegar a ser artistas, es muy, pero demasiado criticado. Pero ¿qué no se supone que el arte es objetivo? Y dime, ¿qué hay de reggaetón? ¿Eso se puede considerar siquiera arte? Tenemos el exceso de música digitalizada, autotune, una interpretación básica basándose en autotune, unas letras de mierda que llegan a una exageración de la literalidad, que claro, el Cuarteto de Nos tiene música y canciones que su escritora va a lo literal a veces, pero volvemos a lo mismo, no exagerar, no hay que exagerar. Al fin y al cabo el arte no es un objeto, sino una experiencia de un acto de percepción cargado de emoción, pensamiento y contexto que se refiere a esto, este pensamiento crítico y la diversidad cultural, dependiendo de este mismo contexto. ¿Realmente piensan que el reggaetón merece tener este contexto para llamarse arte? Digo, que no se supone que el reggaetón no debe de ser escuchado por menores de 18 años. Y vemos que los que más los escuchan son los chavos menores de 18 años. Y le echamos la culpa a los padres. No, la educación depende de los padres. También depende de la sociedad. Y si no tenemos esa conciencia como sociedad, no sé si nos podemos llamar humanos. Lo más importante es tener este criterio propio, esta crítica a la sociedad y una conciencia moral sobre la sociedad. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, me pueden regalar un like, suscribirte y perdón por no subir video por tantos meses y se me fue la luz. Bueno, sigue funcionando la laptop, entonces perdón por no subir videos tantos meses. Literalmente estuve ocupado con la escuelita, pero espero regresar y espero hacer una reseña de mis reseñas anteriores con opiniones más sólidas. Y bueno, si fue así, se pueden suscribir a mi canal y espero que sean felices, porque si ustedes son felices, yo soy feliz. Bye. Put your